Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bien, como os digo siempre en la intro de cada vídeo, aquí hablamos de fútbol y de todo aquello que le cuelga, es decir, de aquello que directa o indirectamente está relacionado con nuestro querido llamado deporte. Y el vídeo que os traigo hoy habla precisamente de uno de esos acontecimientos que está directamente relacionado con el fútbol, aunque de lo que menos se hable al recordarlo es del fútbol como deporte. Y es que tal día como hoy, solo que de hace 40 años, el 29 de mayo de 1985, tuvo lugar uno de los momentos más tristes, pero también más vergonzosos de la historia del fútbol mundial, pero concretamente del fútbol europeo. Hablamos de la tragedia de Heysel. En los minutos previos a la disputa de la final de la Copa de Europa entre la Juventus y el Liverpool en el estadio Heysel de Bruselas, a consecuencia de los incidentes que tuvieron lugar provocados por aficionados del Liverpool, 39 personas murieron y más de 600 resultaron heridas. De estos 39 fallecidos, la inmensa mayoría, 32, eran italianos seguidores de la Juventus de Turín. Además, también fallecieron 4 ciudadanos belgas, 2 franceses y un británico. Con la mentalidad que tenemos hoy en día es verdaderamente imposible entender cómo sucedió algo así. Y más en el evento deportivo, futbolístico, más importante del año en Europa, como es la final de la Copa de Europa, o si queréis llamarlo, Liga de Campeones. Bien, pues para entenderlo, o al menos tratar de comprender cómo pudo suceder algo así, es necesario retrotraernos a cómo se vivía el fútbol hace 40 años, a todo lo que sucedía en torno al fútbol en aquella época, y a lo que venía sucediendo desde muchos años antes, porque si hay una frase que a mi modo de ver resume perfectamente lo acaecido en el estadio Heysel de Bruselas, es que aquello se veía venir. Hay que ponerse en el contexto histórico, tanto social como también incluso deportivo, para así trasladarnos mentalmente a aquel 29 de mayo de 1985. Estamos hablando, primero futbolísticamente, del que probablemente se trataba del mejor partido de fútbol europeo a nivel de clubes que se podía ver en aquel momento. Durante aquellos años, el fútbol inglés era el auténtico dominador del panorama futbolístico europeo. De hecho, 8 de las 9 finales anteriores a la tristemente conocida de Bruselas fueron ganadas por equipos ingleses. Liverpool, Nottingham Forest y Aston Villa se alzaron con el título europeo en aquellos años, y únicamente el Hamburgo fue capaz de romper durante un año aquellos entorchados conseguidos por los clubes ingleses. Además, la Juventus de Turín se presentaba como auténtica alternativa para romper con la hegemonía del fútbol británico en Europa. No solo por ser un club que tenía auténticas estrellas, sino porque además representaba el modelo de fútbol italiano
que 3 años antes tan solo, durante el Mundial de España, se había alzado con el título mundial. Se puede decir, por lo tanto, que se enfrentaban dos concepciones del fútbol totalmente distintas y que después de ese partido se sabría cuál era el verdadero dominador del fútbol europeo. A modo de comentario, simplemente deciros que en el Liverpool, entrenado por Joe Felgan, figuraban jugadores como Grovelar, ese célebre portero de piernas de goma, Phil Neal, Kenny Dalglish o Ian Rush. ¿Y qué decir de la Juventus de Turín? Porque ver su alineación era ver auténticas joyas del fútbol europeo, entre las cuales se encontraban el grandísimo Stefano Tacconi, el guardameta del equipo turinés, Gaetano Scirea, un tal Michel Platini, Mario Tardelli, el polaco Boniek, Paolo Rossi, famoso por marcar el gol que le dio a Italia el Mundial 82, y esta escuadra estaba ni más ni menos que entrenada por el grandísimo Giovanni Trapattoni. El Liverpool venía como vigente campeón de la Copa de Europa al vencer un año antes en el Olímpico de Roma a la Roma en la tanda de penaltis. La Juventus venía como vencedora de la Recopa de Europa y además en el mes de enero del mismo año ambos conjuntos se habían enfrentado en la disputa de la Supercopa de Europa, título y encuentro que ganaron los italianos de la Juventus de Turín. Como veis, en lo que al fútbol se refiere, hablamos de un verdadero encuentro entre los dos más grandes equipos de Europa, sin ningún lugar a dudas. Pero además de representar dos concepciones del fútbol radicalmente opuestas, también se enfrentaban dos formas de ver el fútbol que ya no eran tan distintas. Estamos hablando de los hooligans frente a los tifosi. Ya durante muchos años antes, las acciones violentas realizadas por los hooligans de todo tipo y condición de equipos ingleses habían dado la vuelta al mundo, especialmente cuando los hooligans se trasladaban a otros países para seguir a sus equipos durante los encuentros europeos. La cosa venía de lejos. Allá por 1972, en Barcelona, durante la disputa de la final de la Recopa de Europa, supieron lo que es la marabunta hooligan británica, en este caso, de los seguidores del Glasgow Rangers, que destrozaron la ciudad, que destrozaron el estadio durante el partido y que protagonizaron una serie de incidentes que causaron la muerte de una persona. Esto se repetía, como digo, prácticamente en cada desplazamiento de los equipos británicos. Los hooligans del Manchester United, del Newcastle, del Leeds United, del propio Liverpool, causaron estragos en cualquier ciudad europea cuyos equipos rendían visita. Que se lo pregunten si no en Múnich, que lo pregunten en Eindhoven, que lo pregunten en París y en un largo etcétera de ciudades que eran arrasadas a su paso por los hooligans británicos. Traíamos el precedente, además, de la final de la Copa de Europa de 1984, justamente un año antes, que se había celebrado en Roma, como os decía, entre el Liverpool y la Roma. Evidentemente, mayoría aplastante de aficionados aquel día de la Roma, en el Estadio Olímpico, que no se tomaron muy bien aquello de perder la final frente a los Reds. Después del partido se produjeron todo tipo de ataques y una verdadera batalla campal por parte de seguidores romanos contra todo aquello que oliera a Liverpool. Hubo infinidad de agresiones, apuñalamientos, y la cosa no terminó con
con algún fallecido, pues porque aquel día no quiso Dios. Pero sí que en aquel momento se fraguó una especie de sentimiento de venganza entre los seguidores del Liverpool hacia todo aquello que oliera a italiano. Y de ello se encargaron los tradicionales medios sensacionalistas ingleses de recordarlo durante las semanas y días previos al 29 de mayo de 1985, fecha de la final entre Liverpool y Juventus de Turín. No hay que perder tampoco de vista el hecho de la elección del estadio para esta final. Un estadio vetusto, un estadio que había sido inaugurado en 1930 para la disputa del Mundial de Ciclismo en pista. Un estadio que no había sufrido en sus más de 50 años de historia ningún tipo de remodelación más allá de la inclusión de una pista de atletismo. Ya había albergado 3 finales europeas, todas ellas con protagonismo español, 2 jugadas por el Real Madrid y una por el Atlético de Madrid, y cuando uno habla con personas, seguidores del Atlético de Madrid, que habían estado aquel día, 11 años antes de la tragedia, en ese estadio, ya decían y advertían que ese estadio no estaba para albergar un evento de esas características. Ya advertían de que en ese estadio podía suceder cualquier tipo de tragedia, de no tomarse las medidas necesarias. Ya advertían de lo que finalmente llegó a pasar. Con todo y con esto, llegó la semana del encuentro. Para comprender lo que estaba sucediendo en los días previos, basta con escuchar al periodista Emilio Pérez de Rozas, que fue la voz de aquella final, puesto que José Ángel de la Casa, debido a los incidentes que se estaban produciendo, no pudo abandonar la tribuna de prensa y por lo tanto no podía contar en primera persona lo que estaba sucediendo. Ya en los días previos, comentaba Emilio Pérez de Rozas, se veía que algo extraño se estaba fraguando. Para empezar, la muy distinta condición de los aficionados de ambos equipos. Mientras que los aficionados de la Juventus de Turín, si bien tenían también su parte de ultras, la inmensa mayoría se trataban de familias o de personas de mediana edad, mientras que los aficionados del Liverpool eran en su gran mayoría jóvenes con bastantes tendencias al consumo e ingesta masiva de alcohol y por lo tanto con gran facilidad para realizar actos violentos. Actos que ya durante las horas previas al encuentro sucedieron a lo largo y ancho de toda la capital belga, desde la Grand Place, agresiones también a seguidores de la Juventus de Turín, así como rotura de escaparates y de diversos lugares comerciales. Debido a que se había localizado unos días antes una posible falsificación de venta de entradas, las autoridades belgas advirtieron a los aficionados de ambos equipos que por favor se personaran en el estadio con la suficiente antelación, puesto que las medidas para intentar evitar que entradas falsas pudieran colarse, como digo, las medidas de control iban a ser bastante severas. 25.000 personas y aficionados de cada equipo tenían sus entradas en las zonas acotadas para cada uno de los seguidores. Un fondo para los aficionados del Liverpool, un fondo para los aficionados de la Juventus de Turín. Se reservó una importante cantidad de entradas para venderlas en los días previos en las taquillas del estadio en la ciudad de Bruselas. Y aquí es donde se fraguó la tragedia. Ya que la UEFA y los organizadores pensaron que esas entradas serían compradas en su gran mayoría por ciudadanos belgas, aficionados imparciales, que querrían ver el encuentro y que servirían como perfecta separación entre aficionados. Nada más lejos de la realidad. En el célebre y trágicamente conocido Sector Z,
del estadio de Heysel, situado justamente al lado del sector X ocupado por los hooligans del Liverpool, se concentraron una inmensa mayoría de aficionados, pero no neutrales, sino de la Juventus de Turín, que, como digo, en su inmensa mayoría habían adquirido las entradas que en teoría iban dirigidas a un público neutral. De tal manera que conforme los aficionados de ambos equipos fueron entrando al estadio, se percataron de que únicamente una minúscula valla de seguridad separaba a miles de hooligans violentos de cientos de familias total y absolutamente tranquilas que lo único que querían era ver la disputa de su equipo de aquel partido. Y poco a poco se fue fraguando la tragedia. Primero comenzaron el lanzamiento de objetos por parte de los seguidores del Liverpool contra los aficionados de la Juventus de Turín, palos de banderas, piedras arrancadas del propio cemento del estadio, armas blancas, material pirotécnico y finalmente una carga de los aficionados del Liverpool contra los de la Juventus de Turín que en su huida toparon por un lado con las vallas fijas del estadio y por otro lado con el muro de contención en el cual finalizaba la grada en la que se encontraban. Las escenas son verdaderamente dantescas. Yo os invito a hacer un ejercicio de, vamos a decir, de aguantar la bilis y verlas. Aplastamientos de miles de personas que, como digo, huían de las cargas realizadas por los hooligans británicos. Las imágenes son verdaderamente angustiosas y ponen los pelos de punta. Uno de los hechos que hizo que esta tragedia fuera tan célebre, y es que, como ya os he dicho, se sucedió minutos antes de la celebración del encuentro, cuando ya las televisiones de todo el planeta habían conectado con el estadio de Bruselas. Todo el mundo pudo ver en directo lo que estaba sucediendo. El morbo periodístico, y no el ansia de informar, se centró en lo que estaba sucediendo en aquella tribuna. Y únicamente la televisión de la República Democrática Alemana cortó la emisión de aquel trágico espectáculo. Imaginaros lo que debió de ser para el resto de aficionados de la Juventus de Turín, que desde la lejanía, en otras zonas del estadio, veían lo que estaba sucediendo ante la auténtica pasividad e ineficacia policial, que ese es otro tema. Hasta 20 minutos después del inicio de los incidentes, no intervino un mínimo contingente de la policía belga. En cualquier caso, fue incapaz en todo momento de controlar las masas de los seguidores británicos. La gran mayoría de ellos, y basta verlo en cualquiera de los vídeos, con evidentes síntomas de embriaguez. Lejos de ayudar en su huida a los seguidores italianos, la policía no les permitía el acceso al terreno de juego, no les permitía saltar cuando lo conseguían las vallas, impidiéndoles así huir de una muerte más que segura. Aplastamientos, asfixias, y cuando la situación más o menos se consiguió controlar, aparecieron decenas y decenas de cadáveres. Paradójicamente, y debido a la presión de los aficionados, el muro frente al cual muchos de ellos murieron acabó cediendo, y su derrumbe, lejos de provocar víctimas, supuso un alivio de la tensión en la zona, pero ya era demasiado tarde.
Entonces, ¿qué vino? El caos. El auténtico caos. Los seguidores italianos, como digo, desplegados por todo el estadio, intentaron llegar por todos los medios para auxiliar a sus compañeros de grada. La policía intentaba establecer determinados controles de seguridad a lo largo de todo el terreno de juego para evitar que se produjeran más enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos. Los tifosi de la Juventus de Turín consiguieron entrar en el terreno de juego, derribando las vallas que les separaban del mismo, y se produjeron gravísimos enfrentamientos entre tifosis y policías. Debido a que también se encontraban en otros lugares del estadio mezclados seguidores, era bastante normal ver cómo huían despavoridos seguidores del Liverpool, que se encontraban rodeados de seguidores de la Juventus de Turín que les intentaban linchar. Nadie sabía a ciencia cierta lo que había sucedido. Tened en cuenta que no existían móviles, no había WhatsApp, no había Twitter, no había nada. Pero en el ambiente se mascaba que algo grave estaba sucediendo. Y los jugadores de ambos equipos, especialmente de la Juventus de Turín, no eran ajenos a ellos. No sabían lo que estaba sucediendo, pero no eran ajenos a lo que estaba sucediendo. Y aquí vino uno de esos momentos más bochornosos y vergonzosos en la historia de la UEFA, y fíjate que hay. Pero este se lleva la palma por tratarse del momento en el que estamos hablando. Y es que, tras una reunión entre la UEFA, el jefe de policía belga, el capitán Johan Mayev, el alcalde de Bruselas, Gert Broughon, y representantes de la Juventus y del Liverpool, se decidió, de forma total y absolutamente vergonzosa, disputar aquel encuentro. Cuando, no que se les pidan explicaciones, pero sí que se pregunta a los protagonistas, especialmente a los de la Juventus, de por qué aceptaron que se jugase aquel partido, sus reacciones y sus declaraciones prácticamente son las mismas. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Sabían que pasaba algo grave, pero no sabían hasta qué punto una auténtica oleada de víctimas se ceñía sobre las gradas del estadio de Heysel. Giampiero Boniperti, el que en aquella época era presidente de la Juventus de Turín, declaró que nosotros decidimos no jugar. Las noticias eran desoladoras. No podían ser ciertas. 5, 10, 15, 20, 30 muertos. No nos lo podíamos creer. Pero después de reunirnos con la UEFA y otros dirigentes, se decidió que la mejor solución en ese momento era jugar. En esa situación es muy difícil tomar decisiones, pero pensamos que era la mejor manera para restablecer el orden. Ellos desde luego sabían, tanto los jugadores del Liverpool y de la Juventus, que algo grave había sucedido, pero no eran en absoluto conscientes de la magnitud de lo que había pasado. Giovanni Trapattoni, el célebre entrenador de la Juventus de Turín, declaró que tuvimos que aceptar las decisiones de la UEFA. También pensamos en el vestuario, ¿qué pasa si hay que evacuar el estadio y no se juega? Los jugadores tuvieron una actitud ejemplar, porque quizás era la manera de salir mejor de aquella situación. Y por último, Stefano Tacconi, el portero de la Juventus de Turín, incidiendo en lo que tanto su entrenador como su presidente comentaron, declaró que no sabíamos inicialmente lo que había sucedido, pero sí sabíamos que no jugábamos solo por ser campeones de Europa, sino porque muy probablemente había aficionados que habían fallecido y que estaban viendo el partido ya desde el cielo. Decrepitud del estadio, negligencia policial y una auténtica corrupción de las autoridades tanto de la UEFA como de la ciudad de Bruselas y del Estado belga, que aún así decidieron que el partido se tenía que jugar. El encuentro, con aproximadamente, y como es lógico, 2 horas de retraso, finalmente se inició y fue lo menos importante. Fue un mal partido,
en un ambiente muy enrarecido. Basta con ver, yo os invito a ver un vídeo, creo que es de la RAI, que se encuentra en YouTube. Aproximadamente dura unas 3 horas y media. Pero en él se ve perfectamente todo lo sucedido en los prolegómenos y todo lo que todo el encuentro, todo el partido. Los jugadores estaban como en una especie de nube. Tanto el capitán de la Juventus de Turín, Gaetano Scirea, como el del Liverpool, Phil Neal, momentos antes de iniciarse el partido, leyeron por la megafonía del estadio un comunicado conjunto, tanto en italiano como en inglés, en el que pedían calma, pedían a las fuerzas y cuerpos de seguridad que actuasen, pedían que las víctimas descansaran en paz y acababan diciendo que jugaban por sus aficionados. Esto encrespó este comunicado, especialmente a los seguidores de la Juventus de Turín, que veían que ese partido se iba a jugar e intentaron suspender el mismo. Finalmente, decenas, por no decir cientos de policías acabaron por conseguir contener la actitud de los tifosi juventinos. Establecieron varios cordones de seguridad a lo largo y ancho de todo el estadio de Heysel, de todo el terreno de juego, y con todavía los cadáveres calientes y visibles desde algunas zonas del estadio, la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus de Turín tuvo lugar. Lo que menos, el resultado. En el minuto 58, Boniek, en una contra, el delantero polaco de la Juventus de Turín, sufrió una entrada varios metros fuera del área y el árbitro, situado a aproximadamente unos 25 metros de distancia, señaló penalti, que transformó Michel Platini. Uno de los momentos más criticados de la carrera del grandísimo delantero francés, que años después, qué casualidad, presidió la UEFA, fue la manera en la que celebró aquel gol, como si nada hubiera sucedido. Un gol que se materializó en la misma portería del fondo en el que habían sucedido los luctuosos hechos, con cadáveres, como digo, que todavía se podían ver. Es comprensible aquella celebración, puesto que muy posiblemente ninguno de los jugadores sabía exactamente qué es lo que había sucedido. Únicamente la prensa conocía lo que estaba sucediendo y conocía la auténtica magnitud de la tragedia. El narrador Bruno Pizzul, uno de los mejores periodistas europeos, periodistas deportivos europeos y un grandísimo narrador, apenas conseguía contener la emoción, narrando el encuentro y narrando en especial el gol de penalti de Michel Platini. El propio Platini pidió perdón y al día siguiente declaró que no había absolutamente nada que celebrar y que era un día catastrófico para el fútbol. Finalmente, tras la disputa del encuentro, tras los 90 minutos y por el resultado de 1-0, la Juventus de Turín fue campeona de Europa. ¿Y qué consecuencias trajo aquello? Bueno, pues aparte de las ya conocidas por todos, ¿no? La sanción para los equipos británicos de no poder participar durante 5 años en competiciones europeas, en el caso del Liverpool 10 años que fueron reducidas a 6, Bélgica no volvió a acoger durante los siguientes 10 años ningún acontecimiento deportivo de magnitud. El estadio de Heysel fue parcialmente derruido, de nuevo reconstruido bajo el nombre de Estadio Rey Balduino, y el 8 de mayo de 1996, más de 10 años después de la tragedia, acogió de nuevo una final europea, en este caso de la Recopa de Europa, entre el Paris Saint-Germain y el Rapid de Viena. Después de esta sanción, el Manchester United, en la temporada 1990-91, se convirtió en el primer equipo británico que volvió a disputar una final europea, en este caso de la Recopa, final que consiguió vencer frente al Manchester United. Frente al FC Barcelona. El mismo Manchester United, en la temporada 98-99, se convirtió
en el primer equipo británico que volvía a disputar una final de la Copa de Europa frente al Bayern de Múnich. Y en el caso del Liverpool, en la temporada 2000-2001, se alzó con el título de campeón de la Copa de la UEFA frente al Deportivo Alavés. 15 años después volvía a disputar una final europea. Y fue en la temporada 2004-2005, precisamente frente a un equipo italiano, en este caso el Milan, cuando el Liverpool volvió a disputar y a ganar una final de Copa de Europa. Estas serán el tema de las sanciones, las consecuencias más importantes y más conocidas de la tragedia de Heysel, pero no se entiende el fútbol moderno de hoy en día, el acudir al fútbol hoy en día, sin las medidas que se tomaron a consecuencia de la tragedia de Heysel. La FIFA, para mejorar la seguridad en los estadios de fútbol, tomó medidas como prohibir la entrada en zonas sin asientos de los estadios de fútbol en todos los partidos oficiales jugados en territorio UEFA. Se eliminaron las vallas protectoras o se sustituyeron por vallas abatibles o provistas de salidas de emergencia. Se establecieron criterios para evaluar el nivel de seguridad y confort de los estadios. Se establecieron criterios para evaluar el riesgo de los partidos de fútbol y se incluyeron medidas de prevención, como fue el aumentar el número de agentes de seguridad y de sanidad. Se establecieron medidas para que las aficiones de los dos equipos estuvieran separadas por cordones de seguridad, de manera que no pudiesen coincidir ni antes ni después de los partidos. Se prohibió el acceso al estadio de banderas provistas de mástiles y de todo tipo de elementos rígidos o susceptibles de ser utilizados como armas arrojadizas. Se incrementaron las medidas de seguridad en el acceso de los estadios, incluyendo los cacheos. Se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en el interior de los estadios. Se prohibió el acceso de botellas de vidrio al interior de los estadios. Se prohibió la exhibición en los estadios de banderas y símbolos nacionalsocialistas, así como de pancartas que pudieran incitar a la violencia. Se instalaron cámaras de videovigilancia en el interior de los estadios y se conminó a los clubes a que dejasen de colaborar o incluso financiar a los grupos ultras más violentos, hecho que ya venía sucediendo. Estas medidas, como veis, son totalmente normales y todas las tenemos interiorizadas a día de hoy. Pero el propio gobierno británico, que se escandalizó mucho y se escandalizaba mucho de lo que sucedía con los hooligans, no se lo tomó lo suficientemente en serio hasta que 4 años después sucedía otra tragedia, pero esta vez en su terreno. Esta vez en el Reino Unido. Esta vez en Sheffield, en el estadio Hillsborough, donde 97 seguidores del Liverpool, a consecuencia de una avalancha provocada por la ineficaz actividad policial, fallecían aplastados contra las vallas del estadio de Sheffield. Se pueden sacar muchas conclusiones de lo sucedido en Heysel. Muchas. Ni la UEFA, ni los organizadores, ni los propietarios del estadio sufrieron condena alguna. Únicamente pagaron el pato algunos seguidores británicos que fueron condenados a penas de cárcel, pero que años después su pena fue conmutada sin haber cumplido ni la mitad de la condena. Y días después de la tragedia, tanto el alcalde de Bruselas como el ministro del Interior belga dimitieron a consecuencia de la presión popular. Pero si hay algo que queda claro después de aquella tragedia, es algo que también continúa claro a día de hoy. Y es que a la UEFA, a los clubes, a las autoridades, los aficionados les importamos una auténtica mierda. No se podía permitir que una final de Copa de Europa no se jugase a pesar de tener 40 muertos en la grada. Y se jugó. Los propios clubes estaban verdaderamente compungidos, sin saber lo que estaba sucediendo. Pero aceptaron. Y se jugó. Aparte de por la recomendación de la UEFA, la final se disputó prácticamente por las órdenes de las autoridades belgas, incluyendo las fuerzas y cuerpos de seguridad que tan verdaderamente impotentes se habían visto
para evitar los incidentes. Y con estas recomendaciones se jugó. Se declaró el estado de sitio en Bruselas después de lo sucedido, incluso el ejército tuvo que ser desplegado. Pero ya era tarde. Decenas de muertos, centenares de heridos. Y a las autoridades y a la UEFA les dio igual. Y se jugó. Y si os dais cuenta, felizmente estos hechos ya no suceden, o es verdaderamente extraño que pase algo parecido, el aficionado al día de hoy, tanto a la UEFA, como a las autoridades, como a los clubes, y qué vamos a decir de las fuerzas y cuerpos de seguridad, le seguimos importando entre poco y nada. Algo que está hecho para el uso y disfrute del público, como es el fútbol, tiene en el espectador al eslabón más débil y a la parte menos importante del espectáculo. Como digo, es inconcebible y personalmente deseable que jamás algo parecido vuelva a suceder. Me dan igual los equipos, me dan igual los clubes, me da igual la competición. Aquel día 39 personas acudieron a ver un partido de fútbol, el más grande que se podía ver, y no regresaron a sus casas. Y nadie les dio ninguna explicación. Nadie les pidió perdón. Nadie les garantizó que aquello no pudiera volver a suceder. De hecho, sucedió. Se les demostró que el aficionado no importa. Vemos acciones de los clubes, vemos acciones de la UEFA, de las ligas de cada país. Vemos actuaciones policiales, impunes en muchos casos. Y uno piensa que es un verdadero milagro que no vuelvan a suceder hechos como aquellos. Y desde luego que probablemente no sucederán. Pero no será porque en ocasiones no parezca que se pida a gritos. Hemos vivido y lo vivimos en multitud de ocasiones, cargas policiales desproporcionadas, injustificadas, no contra ultras, no contra hooligans, contra familias, contra chavales, incluso contra ancianos. Porque ellos están por encima del bien y del mal. Para que sucedan hechos como la tragedia de Heysel, no se puede buscar un solo culpable, porque son muchos. Los propietarios del estadio que lo tenían decrépito, unas autoridades a las que no les importó llevar la final a un estadio que no reunía las mínimas condiciones, una organización en lo que a entradas se refiere que estaba invitando a que sucedieran incidentes entre las aficiones, una actuación policial inexistente y unos clubes que permitieron que con cadáveres de sus aficionados todavía en la grada tuviera lugar la disputa de un jodido partido de fútbol. Como digo, es impensable que esto vuelva a suceder. Pero tened en cuenta que si algo pasara, el encuentro, sin ninguna duda, lo jugarían. Porque no les importamos. Porque no les importábamos hace 40 años y seguimos sin importarles 40 años después. Así que, para evitar que esto vuelva a suceder, tengamos los aficionados dos dedos de frente, porque al resto de los protagonistas no les podemos pedir ni responsabilidad ni que velen por nosotros. Descansen en paz. Hasta el próximo vídeo.